Hola, ¿cómo estás? Nos da mucho gusto que ya estés conectado el día de hoy con la presencia del Señor y sobre todo que vengas a la fuente a recibir esta palabra. Quiero llevarte en este tiempo a algo que está sobre la mesa y está en el tema del día de hoy. Tiene que ver mucho con la autoridad. La autoridad que Dios nos ha delegado a nosotros como sus hijos es tan importante que debemos de ejercerla. Por eso te quiero llevar a la palabra en este día, pero también quisiera iniciar este tiempo con un tiempo de oración. Me gustaría que en el lugar allá en donde tú te encuentras, si estás sentado, o si vas en el traslado, o si vas en movimiento, pudieras cerrar por unos momentos tus ojos y le pudieras dar gracias a Dios por todo lo que te ha dado. Padre, en este día te damos muchas gracias porque tú nos bendices y nos das autoridad para ejercerla. En este día también te damos muchas gracias porque nos permites estar en esta nación. Te damos gracias, Señor, porque nos has dado una ciudadanía. Te damos gracias, Señor, porque nos has dado una identidad. Te damos gracias, Señor, porque somos una gran familia. Te damos gracias, Padre, por tu iglesia, La Fuente Church. Te doy gracias, Señor, por cada uno de sus miembros. Te doy gracias por cada una de las familias que se congregan y que comparten este video y que lo hacen llegar a más. Tu palabra, Señor, siempre, siempre, Señor, no regresará vacía. Te doy gracias, Señor, porque estamos haciendo este trabajo en función para que tu mensaje llegue al que lo necesita. Te pedimos, Señor, que nuestro corazón sea como esa tierra fértil que hace crecer, Señor, ese árbol que da un buen fruto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero llevarte a este mensaje que tiene que ver con la autoridad. El tema de hoy se llama la autoridad que Dios me ha dado. Y quiero iniciar con lo que está en el libro de Juan, en el capítulo 19, versículo 11. Dice la Biblia: Jesús respondió: ninguna autoridad tendrías sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Por eso, el que me entregó a ti tiene mayor pecado. También dice la Biblia en Romanos 13:1: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y de las que existen por Dios son constituidas. ¿Qué tan importante es la autoridad que Dios nos ha dado? Normalmente cuando tú y yo vamos a orar por una persona decimos: en el nombre de Cristo Jesús sea hecha la voluntad. Y hablamos en el nombre de Cristo Jesús. Eso significa que no, a veces cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, en ese momento, en ese preciso instante, nosotros pasamos de ser creyentes a ser hijos de Dios, el cual de manera predestinada nos eligió para que nosotros fuéramos aquellas personas que lanzáramos la palabra más allá. Pero eso va a depender de nosotros. Realmente el éxito no va a depender de qué tan bueno o qué tantos dones tú tengas. Realmente el éxito lo vas a tener en la medida de que tú tengas una relación exitosa con Dios. Entonces, repetí 2 veces la palabra éxito porque a veces nosotros queremos y estamos muy invitados a recibir esa palabra como que nos llena, el éxito. Todos anhelamos ser exitosos, pero a veces no sabemos que el éxito lleva atrás sufrimiento, lleva atrás una autoridad que tenemos que representar bien. Por eso, en este caso, Jesús estaba dándonos esta palabra y esta enseñanza, en donde Jesús estaba recibiendo la autoridad celestial de parte del Padre. Y algunos no hemos entendido que cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, no ejercemos esa autoridad correctamente. Es decir, nosotros pasamos de ser una familia que andaba en la calle a ser una familia
que ya tiene un hogar. Aún estando en el hogar, a veces despreciamos lo que nuestra casa tiene. Por eso es importante que nosotros siempre busquemos del Señor y de esa autoridad para que nosotros podamos practicarla y ejercerla. ¿En dónde Dios nos dio autoridad? Quiero llevarlos a esto. Quiero dar algunos ejemplos de ello. Dice la Biblia en 1 Samuel 9:17. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo: he aquí el hombre de quien te hablé, este gobernará a mi pueblo. Dios siempre ha elegido a las personas que van a gobernar. Siempre nos va a poner a los personajes que han de ejercer una autoridad en una ciudad. Pero a veces nos perdemos en ese autoritarismo. Es muy conocido que cuando una persona llega a ser un presidente, un gobernante, un diputado, un senador. Yo algún día me acerqué a la Cámara de Senadores y a donde están por allá aquellas personas que bolean los zapatos. Y me decían: no, pastor, si supiera aquí cuántas personas han llegado y cuántas personas les he boleado los zapatos. Muchísimas. He encontrado zapatos de aquellos que vienen de menos a más, aquellos ciudadanos que fueron elegidos y que sus zapatos todos cuarteaditos, y me tocó hacer ese trabajo de sacarles brillo. Pero pasaron los años y esas personas, después que yo había hecho un trabajo, ya no se acordaban de mí. Preferían, como ya traían zapatos nuevos, ya no se acordaban de mí. Es decir, inicialmente siempre pasaban antes de entrar a la cámara que yo les boleara los zapatos y sus zapatos estuvieran bien prendidos. Pero pasaron los años y ni el saludo me daban. Recuerdo que en aquellos tiempos, al inicio, me decían, me daban una buena propina y tan agradecidos y hacían tanta conversación. Pero pasó el tiempo y ya no se acordaban de mí. ¿A qué viene este comentario? Algunas veces nosotros, cuando andamos tan necesitados, le rogamos al Señor: Señor, ayúdanos, danos esa autoridad, Padre, para que logremos gobernar. Danos esa autoridad para que podamos ejercerla, Señor. Danos ese don de milagros para orar por las personas. Danos ese don profético para que profeticemos. Danos, Señor, esa habilidad de orar por los enfermos. Danos, Señor Jesús, una iglesia grande. ¿Y qué crees? El día que sucede como estos diputados y senadores que se olvidan del que les sirvió. Eso significa que a veces nos perdemos en la autoridad. Queremos nosotros ejercer el ser hijos de Dios con soberbia, con orgullo, con ego, y te olvidas quién te llevó a ese lugar. Nosotros como hijos, a veces nos sucede eso. También nos olvidamos que somos hijos del Señor y no ejercemos la autoridad correctamente. Dios nos dio un don para que vayamos a orar por los enfermos. ¿Y qué creen? No vamos. Dios nos da el don para que vayamos a orar por los negocios de los hermanos o amigos. ¿Y qué creen? No vamos. O a veces nos dio la habilidad de ejercer un liderazgo en la iglesia, ser serviciales, atentos, hasta lavar los baños. ¿Y qué creen? A veces no vamos. Nos olvidamos que el Señor nos sacó de la calle a tener un hogar y nos perdemos en la autoridad. Cuando el Señor nos sacó del polvo, de lo más vil, y nos llevó a un hogar, a una casa. Algunos en el gobierno se preocupan por llegar a la casa de ese municipio o de ese estado o de ese país, pero se olvidan de quienes lo ayudaron para que llegaran a ese lugar. Qué triste es ver que aquel presidente, aquel gobernante que era un hijo del Señor, se pierda
se corrompa y haga actos de maldad. Quiero decirte que hace un momento yo, en mi tiempo de oración, yo decía: Señor, que las personas que han sido electas por ti puedan ejercer esas palabras que algún momento penetraron, tu proyecto penetró en sus corazones y en sus pensamientos para estar ahí en ese lugar. Deseo con todo mi corazón que ejerzan correctamente, que no se corrompan, que se rodeen de gente buena, que se rodeen de gente que traiga el bien para esa ciudadanía, que provoquen la unidad entre los pueblos. Recomendaba yo a un gran amigo, porque el Señor nos eligió para ejercer la autoridad, no para despreciarla. Quiero llevarlos aquí en esta historia de la vida de Saúl, que una vez que llegó él a ser rey, él tenía ciertos lineamientos que tenía que cumplir, ciertas reglas que tenía que ejercer, de las cuales no tenía que corromperse. Pero ¿qué creen? Se olvidó de eso y decidió mentir, decidió engañar, quiso mentirle al Señor y ocultar sus malos manejos. Y así como Dios le permitió ser, así también lo destituyó. Yo hoy recomiendo a todos ustedes y aquellos que gobiernan, aquellos que están buscando un puesto, aquellos que quieren gobernar sobre la ciudadanía, que se arrodillen al Señor y que le pidan al Señor Jesús un gabinete, un gran equipo, que les permita gobernar en honestidad, en veracidad, no solamente para grupos, sino para todos, que provoquen un bienestar común en donde todos sean beneficiados y no solo unos, que traigamos la salud a nuestra nación, que traigamos la paz a nuestras colonias, a nuestras comunidades, que traigamos proyectos de salud para toda la ciudadanía, que traigamos la prosperidad, porque nosotros tenemos que crearla. Dios nos dio ese don. Está en el Salmo capítulo 1, en donde dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de mentirosos o escarnecedores se ha sentado. Entonces hoy mi comentario no solamente va para los hijos que van a ejercer mañana un voto, sino para aquellos que quieren en este momento y levantan la mano y le dicen al Señor: Señor, permíteme gobernar esta ciudad. Y el Señor concede y ha elegido a esas personas para ello. No se olviden del equipo que los llevó a ese lugar, porque entonces seremos como aquel bolero que le sirvió a los senadores y a los diputados, y después con zapatos nuevos ya no se acuerdan de la gente que les ayudó. Y pues bueno, Saúl se olvidó y fue destituido. El profeta Samuel fue llamado por el Señor y le dijo: ¡Hey! Ha llegado el tiempo. Saúl tiene malos movimientos, tiene que ser destituido, y quiero que vayas a la casa de Isaí, a donde vas a ungir a mi nuevo rey. Y entonces Samuel lloró, y él no entendía lo que estaba sucediendo, porque pues bueno, ¿qué es lo que había sucedido? Sentía mucha estima por Saúl, pero los malos manejos te pueden llevar a la quiebra. Mira lo que dice la palabra aquí en 1 Samuel 16:1. Y el Señor dijo a Samuel: ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl después de que yo lo he desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerpo de aceite y ve, tu cuerno de aceite y ve. Te enviaré a Isaí, el de Belén, porque de entre sus hijos he escogido un rey. Pero ojo, dice: para mí. O sea, el que vaya a ejercer un puesto tiene que ser elegido por Dios para él. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Para aquellos que van a ejercer mañana su voto, como buen ciudadano nosotros tenemos que ejercerlo. Tienes que levantar la voz a los cielos y decirle: Señor, oriéntanos. No queremos perder los valores morales
que hoy en este mundo se están ofertando. Malos valores. Y por ahí si les dice esto algo, los oferta todos los días en sus redes, en sus plataformas o en tu televisor, que pues ahí nos tienen ahí sentados viendo sus series. No tienes que conformarte. Tenemos que levantar la voz y decir: Señor, cambia nuestra ciudad, pon a una persona electa por ti, pero esa persona electa tiene el compromiso de servir a Dios. Por eso entonces aquí dice en 1 Samuel 16:1: te enviaré a Isaí, el de Belén, porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí. Y lo quiero dejar muy claro, porque dice para Dios. Si tú ves los proyectos o las personas que se quieren servir para ellos, entonces no es para Dios. No te confundas. Algunos mienten, algunos traicionan, algunos se corrompen, algunos trabajan para otros. ¿Qué puedo decirte? No trates de hacer historia temporal en esta tierra. Trata de hacer historia en los cielos, en donde ahí tú vas a poder decirle: Señor, gracias porque me he ganado este lugar. Yo me emociona decir esto en este momento. Tú debes de pensar y decir: Señor, yo no quiero hacer historia temporal de 4 años, como pudiera decir un presidente municipal en México. Yo quiero hacer historia en los cielos, Señor. Voy a procurar servirte a ti. Porque si te sirvo a ti, dice la palabra, también estoy sirviendo a todos ellos. Los discípulos estaban preocupados por quién era el mejor. Y entonces uno se acerca y le dice: Señor Jesús, a ver, platícanos quién es el más importante. Ellos sentían que a lo mejor tenían ciertos dones, ciertas características. Tal vez el que navegaba y sabía la dirección y manejar la barca decía: yo soy importante, porque yo sé conducir esta barca y llevo a Jesús de un lado a otro. O tal vez el financiero decía: no, yo soy el más importante porque sé cómo las finanzas se multiplican y rinden más. O tal vez el que sabía cortar orejas, el más bravo, decía: no, es que yo soy un defensor de Jesús. En un gabinete todos ellos juegan y participan. Así como el chofer de la barca, así como el financiero del equipo de trabajo de Jesús, así como también el que peleaba y luchaba bien y era bien broncudo, o el que sabía pescar. Todos ellos tenían dones. En una administración debe haber un equipo ecualizado que tenga dones, pero que esos dones les sirvan a Jesús. Interesante, porque algunas veces esos dones o esos personajes de ese comité no van a servirle al Señor, se van a servir a ellos mismos. Y entonces les quebró todas sus canicas Jesús en el juego y les dijo: hey, el más importante es el que sirve a todos. Lo voy a decir otra vez: el que sirve a todos. Y el que sirve a todos es aquel el más importante. Vine aquí y hay un lavabo. Este lavabo, así como lo ven, está dispuesto de un despachador de jabón, que aquí toda persona que entra a este lugar puede lavarse las manos de todas las impurezas. Y también hay un secador. Toda persona que entra a esta área puede ocupar este lugar y lavarse las manos. Dicho de otra manera, toda persona que llega a un lugar como una autoridad, tú puedes ser hijo. Puedes venir al Señor y decirle: Señor, te entrego todo mi pecado, todo mi pasado. Aún si está viendo este video una persona que ha sido creyente y que está aspirando a un puesto, puedes tú decirle al Señor: Señor, yo quiero ser limpio de todo mi pasado, de todo mi pecado, de todo lo que
me has llevado aquí, yo quiero ser un buen ciudadano, quiero ser un buen gobernante. Así como fue elegido David. David fue elegido para ti. Quiero ser esa persona electa que pueda servirte. Y entonces tú puedes venir. Y el Señor es precisamente esa persona que nos sirve. Jesús nos enseñó que Él venía no a ser servido, sino servir a los demás. Es muy importante que cuando tú tienes esa autoridad de parte de Dios de servir a los demás, recuerdo que mi padre me decía, el servir a los demás, el ser atento con toda persona, el saludar, el no ser déspota, el no ser autoritario, el saber escuchar a los ciudadanos o a las personas, el simple y sencillo saludo te hace una persona diferente. Tú, con todas estas características que he dado el día de hoy, puedes arrodillarte y decirle al Señor: Señor, dirige mis pasos y haz que mis pies no resbalen. ¿Por qué? Dice la Biblia en Salmo 78, 70-71. Escogió también a David su siervo, lo tomó de entre los apriscos de las ovejas, lo trajo de cuidar las ovejas con sus corderitos para pastorear a Jacob, su pueblo, y a Israel, su heredad. A veces pensamos que el gran profesionista es el mejor. A veces piensas que el que tiene maestría es el mejor. Este hombre había sido elegido de haber pastoreado ovejas, de sacar canciones allá entre los pastizales, de pelear con leones, de defenderse ante los osos. Así el Señor lo había elegido. ¿Tú de dónde vienes? ¿De dónde has salido? O este mensaje también es para los jóvenes. Quiero aspirarlos y quiero motivarlos a que ellos aspiren a ser personas que gobiernen una ciudad, una colonia, un pueblo. ¿Por qué razón? Porque necesitamos gente de valor, gente sencilla como David, gente escogida por Dios para Él. Quiero motivarte también a que tú salgas y ejerzas esa autoridad y digas: Señor, yo quiero ejercer, no quiero equivocarme en ir y poner y ejercer mi voto. Quiero, Señor, ser dirigido por ti. Quiero que tú dirijas nuestra ciudad. Quiero que ese aspirante, Señor, me des la oportunidad de predicarle, llevarle tu palabra. Hoy que me puede escuchar porque necesita mi voto, quiero ir y predicarle, Señor. Porque de eso se trata. Normalmente una persona que no conoce de Cristo y quiere tu voto, te va a escuchar. Pero tal vez una vez que llegue al poder, tal vez cierre sus oídos. Como muchas personas lo hemos visto durante muchas administraciones. Sienten que el poder es eso que temporalmente va a durar unos años. Y después los ves ahí abandonados, con su familia dividida, con otra mujer y otra familia. Los vas a ver ahí tristes, desconsolados, que ni su perro los quiere. Porque así sucede. Es mejor que hagamos historia en los cielos y que vayamos con Jesucristo, entreguemos nuestro corazón, nos lavemos y digamos: Señor, quiero cambiar mi vida para ti. Si tú eres una persona que vas a ejercer un gobierno, que quieres ser un presidente municipal, quieres ser un delegado, quieres ser un gobernador o un presidente de una nación y escuchas esta conferencia, te diría: acércate a Dios. El Señor en su palabra tiene grandes mensajes para oradores. Tiene los secretos para saber gobernar. Tiene también los mensajes correctos para conquistar. Tiene los ejemplos para poder ganar las batallas. Pero tienes que venir con el que nos da la autoridad, así como Dios le dio la autoridad a Jesús. A través de Jesucristo, nosotros también podemos tener la autoridad y ejercerla. Quiero orar por ti y darme ese tiempo, porque
yo sé que hay una gran necesidad en nuestra nación. Aquí en México necesitamos un gobierno que procure por el bienestar, por la paz, porque se acaben todas esas matanzas, porque se acabe la injusticia, porque se acabe el soborno y la corrupción. Necesitamos gente con valores que procure por buenas leyes, que amparen al que está haciendo a la víctima, y no leyes que cuiden al malhechor, porque pareciera que la cabeza está en los pies. Desafortunadamente hoy pudiéramos tener la mejor estructura de leyes en nuestra nación, aquí en México, pero quien le ejerce se corrompe, y entonces hace que esas leyes no valgan nada y protegen al corrupto, al ladrón, al que roba, al que hurta, al que mata, y al rato se hace la víctima él. Y entonces vienen los derechos humanos y los defienden a él. Necesitamos gobernantes, necesitamos legisladores que procuren por las víctimas, que procuren por el necesitado verdaderamente, y no de palabras, de acciones. Una despensa no te va a bendecir los 4 años. Te lo debo de decir. 200 pesos no te van a durar 4 años. 1000 pesos no te van a durar 4 años. Tu autoridad es mucho mayor que eso. No recibas esas migajas. Aunque a lo mejor estoy siendo un poco contradictorio cuando dicen, pues es que son los recursos del pueblo, que mejor no los den. Sí, pero un hijo de Dios recibe más si tú le crees. Lo único que tú tienes que es orar. Y termino con esto, en Jeremías 27:6. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia, siervo mío, y también las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Sigue diciendo en el 43:10, y diles, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, he aquí enviaré a traer a Nabucodonosor, rey de Babilonia, siervo mío, y pondré su trono sobre estas piedras que he escogido, y él extenderá su pabellón sobre ellas. En Daniel 2:21, él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Anhelo que seas un entendido. Dios pone a los reyes, los establece, los pone. Tranquilo, no te preocupes. No dividas a tu familia por un color. Es la peor tontería que tú pudieras hacer. Mientras ellos se sientan en una mesa, toman vino, se emborrachan, se embriagan, tienen mujeres o hombres, para aquellos que gobiernan también. Y tú y tu casa están divididos por un color. Como dice el emoji. De plano, o sea, es la peor tontería que puede pasar. Tú no puedes hacer eso, pelearte en tu familia y causar tanto grito, y sales enojado, frustrado porque no ganó tu candidato. O sea, dile al Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué anhelas? Protégeme de este malvado. Si llegó un malvado a tu ciudad, protégenos de esta mala administración. Pero vayamos a Dios. Hagamos historia y tomemos la autoridad del Señor para ejercerla, no para corrompernos. Por eso en Romanos 13:4 nos recuerda el Señor esto: pues para ti un ministro de Dios para bien, pero si haces lo malo, teme, porque no es en vano, lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Entonces, una persona buena, no seas aquella que practique lo malo. El Señor también te va a cobrar esa factura. Temo decírtelo, las facturas malas se pagan en esta tierra. Para mí, miren, hay muchos ejemplos. El que actúa mal
tarde que temprano va a morir. Y muere en el pecado, no estoy hablando de una muerte en vida. Va a morir solo, va a morir sin dientes. Es muy común que aquellos que gobiernan mal terminan sin dientes. Aquellos que hacen y causan malestar a una nación o a un país mueren. ¿Por qué? Porque el Señor establece su autoridad. La factura se paga aquí en la tierra, mis queridos amigos, creyentes o aquellos que aspiran a ser gobernantes. La factura de lo malo se paga en esta tierra. Dice la Biblia que pues hay un infierno, pero la verdad es que lo malo se paga aquí. Si tú quieres venir al Señor, abrir la llave, lavarte las manos y decir, quiero cambiar, es tu tiempo. Quisiera orar por ti, ahí en tu casa, en el lugar en donde tú estás. Sé que esta prédica se va a ir más allá de lo que yo estoy pensando, porque creo que el Señor va a hacer algo muy poderoso con esta enseñanza. Padre, en esta hora te doy muchas gracias, porque sé que este mensaje no solamente va a aquel que va a ejercer la autoridad y va a ejercer su ciudadanía a través de un voto. Sé, Señor, que aquel que aspira a ser gobernante, presidente municipal o a un presidente de nación, podrá ver esta enseñanza y pensar, creo que es tiempo de hacer valer el poder de Dios sobre de mí. Y hoy te pido, Señor, que esta enseñanza y este mensaje cambie sus vidas. Te pido, Señor, que vayan a las urnas y puedan orar su voto. Pedirte a ti, Señor, la dirección. Dice tu palabra que al que sienta falta de sabiduría, que la pida. Oramos por aquellos que aspiran a ser gobernantes. Son ciudadanos comunes que vienen así como un David que de pastorear ovejas lo hiciste rey. Y lo hiciste rey porque tenías un proyecto para que gobernara y te representara. Vaya que se enfrentó a un Goliat difícil de vencer, pero él dijo, yo sé quién me respalda, es Jehová de los ejércitos. ¿Quién es este incircunciso que viene a ofender a mi padre? Y le diste la victoria ante ese gigante. Sé, Señor, que en este momento a lo mejor un gobernante o una persona que está buscando o aspirando a ser gobernador o presidente municipal o presidente de una nación o senador o diputado, desee esa bendición tuya. Yo en este momento, con la autoridad que tú me has dado, Señor, bendigo sus vidas y te pido perdón a su pasado. Te pido perdón por sus malas prácticas. Te pido perdón, Señor, por nuestra nación, México. Te pido perdón, Señor, porque tantas veces hemos equivocadamente irnos por la persona o por un color cuando deberíamos preguntarte a ti, Señor. Hoy venimos a ti para ejercer esa autoridad que tú nos has dado. Ese legado, Señor, de tener una casa y no andar en la calle deambulando, Señor. Hoy deseamos con todo nuestro corazón que tú nos bendigas y bendigas a esas personas que están aspirando a gobernar. Te pido que un espíritu así de David venga sobre de ellos con arrepentimiento genuino y que practiquen lo que dice tu palabra. Que sean buenos jueces y sean justos con todas las personas. Que las promesas y los proyectos que plantearon se hagan realidad, que ayuden al necesitado, que traigan salud al enfermo a través de los medios que se requieren y que procuremos por la paz. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo a toda la Fuente Church, a todos sus congregantes y que mañana, Señor, pidiéndote tu dirección, no se equivoquen. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Que Dios te bendiga. Ve contento pidiéndole la dirección a Dios para que ejerzas la autoridad de Él sobre todas las cosas. Bendiciones, estás conectado. Dale like, suscríbete. Síguenos en nuestros canales de La Fuente Church, en YouTube, en Facebook, y que Dios te siga bendiciendo.